Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que continúe con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Y bueno, pues hoy es jueves y está con nosotros, como ya se lo había anticipado, el licenciado Leodoro Juárez con sus comentarios de todos los martes y jueves. Y bueno, pues hoy es jueves y con él vamos a tratar lo que le anticipé también, pues el tema de la situación fiscal que está viviendo el estado de Chihuahua, el gobierno del estado que encabeza Javier Corral Jurado, con la distribución de recursos del gobierno federal para los estados de la República Mexicana. Y bueno, pues no hay muy buenas noticias, o mejor dicho, no hay buenas noticias para el estado de Chihuahua, puesto que ya se anunció el paquete de recursos que va a entregar el gobierno federal a los estados de la República, y a Chihuahua pues le van a quitar 1,500 millones de pesos. Así lo externó el gobernador el día de ayer en rueda de prensa. Y bueno, pues este es el tema que vamos a platicar con el licenciado Leodoro Juárez el día de hoy. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, gracias a Dios, Hugo. Pues nuevamente a Chihuahua le toca bailar con la más fea. Primero, en el anterior sexenio, el de Enrique Peña Nieto, que Chihuahua fue bastante castigado con los recursos que entrega la Federación a los estados y municipios, que por cierto también al municipio de Chihuahua le fue muy mal en esta ocasión. Y bueno, pues se anuncia en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación que Chihuahua no solo no va a recibir, sino le van a quitar 1,500 millones de pesos. Y Javier Corral dice, bueno, si las cosas siguen así, Chihuahua no va a tener futuro en el año que viene, 2020. Una situación difícil. Creo que México desde su inicio, desde su origen, ha tenido dos problemas. Hablo de las regiones de México. Uno, que siempre ha sido tributario del centro. Siempre. Y cuando no era tributario del centro, era tributario de España. Siempre hemos tenido ese problema. Y cuando se plantea el federalismo en la Constitución de 1824, que por primera vez se plantea ahí, vamos, en el origen del México independiente con su Constitución, el federalismo como una copia del federalismo de Estados Unidos, una mala copia del federalismo de Estados Unidos, ahí así se estableció bien. México y sus regiones siguen siendo tributarios. Y del México independiente para acá, hemos tenido dos problemas, los mexicanos, los estados, los municipios. Padecido dos problemas endémicos, dos problemas graves. Uno, la corrupción. Siempre la hemos tenido, desgraciadamente. Y número dos, un federalismo mal planteado, mal entendido. Y por eso todos estos abusos que se están cometiendo ahora contra los estados y los estados contra los municipios viene del planteamiento de ese federalismo como forma de gobierno que no hemos sabido interpretar correctamente. Si lo hubiéramos copiado bien de los Estados Unidos, México sería verdaderamente próspero. Claro, si hubiéramos tenido siempre gobiernos y sistemas no corruptos, sistemas honestos. Desgraciadamente, esos dos problemas han estado presentes. No ha sido falta de capacidad, no ha sido falta de que no sepan gobernar, no ha sido que no sepan administrar. Es la corrupción y un federalismo abusón del centro hacia las regiones. Por eso nos están sucediendo estas cosas. Vienen y saquean los recursos de los estados, sean económicos, sean de los que sean, y luego nos lo regresan en forma de córima, en forma de limonas, y ahí tienen que andar los gobernadores, los presidentes municipales en la Ciudad de México rindiéndole tributo a los tlatoanis para que a ver si se compadecen de nosotros por algo que en derecho nos corresponde. Y con la mano a la cintura dicen, recortamos a este estado y no hay poder humano, no hay forma de obligarlos a que no hagan eso. Vamos a dejar de invertir recursos en este estado y dejan de invertir recursos en el estado, aunque los recursos se los llevan precisamente de esa región. ¿Por qué le digo que está mal planteado el federalismo? El federalismo surge en Estados Unidos después de la independencia con Inglaterra. Se independizan, quedan 13 grandes colonias y todas se sienten independientes, como si fueran países ya independientes,
pero ya vieron que el unirse y defenderse e independizarse les supo bien. Entonces idearon la forma de cómo permanecer unidos en una federación sin que ellas perdieran, bueno, pues lo que habían ganado, ¿verdad? Sí. Y por eso en la Constitución de 1787, que luego fue ratificada en 1788, pues uno de sus artículos, en uno de sus artículos, de sus 7 artículos, dice que las facultades que no están reservadas a los funcionarios de los estados, se entiende que se le reservan a los funcionarios o a la federación. Bien, entonces los estados dicen, estos recursos yo me quedo con ellos, sean recursos naturales, sean de impuestos, sean de lo que sea, esto es nuestro porque somos un país, por así decirlo, libre y soberano. Nos vamos a unir en una federación, vamos a tener un gobierno federal, pero no le vamos a dar todo lo que él pida. Pero ¿qué pasó en México? Con la Constitución de 1824, y que hoy la del 17 dice en su artículo 124, las facultades que no están reservadas a los funcionarios federales se entienden reservadas pues a los estados y a la Ciudad de México. Y entonces la federación tomó todo lo que quiso y le dejó a los estados y a las regiones lo que quiso. Y no se dan cuenta que finalmente son los estados, son los municipios, son las regiones las que producen la riqueza, pero si no les dejan recursos, ¿cómo van a generar riqueza? Que hoy el gobierno federal quiere repartir o quiere distribuir bien esa riqueza si a los estados no les dejan la posibilidad de producirla. Esto ha sido siempre, Hugo. Sí, pero esto ha sido un problema endémico en México. Pero aquí el punto también, además de eso, de que no les reparte, no les da dinero a los estados y municipios para que sigan creciendo, para que se sigan fortaleciendo, no solo es eso, sino que el dinero que también se recauda de los estados de la República no se queda en México. Lamentablemente no se está quedando en México. Ahora sabemos también que esos recursos se van en millones de dólares a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, al Salvador, para crear en estos países competitivos, y que con esto, al menos eso es el pretexto, que con esto se puede evitar la migración hacia nuestro país. Pero mientras, yo no quiero pensar que gran parte de esos recursos que le quitan a los estados de la República Mexicana, pues se van para invertirse en otros países. Haciendo caravana con sombrero ajeno, ¿no? Regalando dinero en Centroamérica para que los centroamericanos se queden ahí, que con ese dinero se puedan crear las fuentes de empleo, y mientras que ese dinero se lo recortan, sobre todo a los estados del norte. Sobre todo a los estados del norte. Los estados del centro y sobre todo los del sur reciben más de lo que ellos dan. Algunos de ellos, como Oaxaca y otros. Sí. Pero en el norte, por ejemplo, Nuevo León recibe unas migajas en relación a lo que la federación se lleva de Nuevo León. O sea, castigan al que produce, le quitan bastante más al que produce para regalárselo al que no produce. Vamos a decir que con eso tratan de equilibrar a los estados de la República Mexicana, pero pues deberían de inculcarles más bien ese espíritu de esfuerzo, esa cultura de esfuerzo a los estados del sur. Los del centro son muy cultos, los del centro están produciendo, pero sobre todo los del sur. Pero el problema está aquí en que la riqueza se produce en las regiones y la consume el centro, el Distrito Federal, y nunca, yo no recuerdo en alguna otra ocasión, en que fueran tan saqueados los estados como en este actual gobierno federal. Todo lo que le está quitando en programas, ahora creo que hasta en participaciones. Nunca se había dado un caso tan dramático como en esta ocasión. Bueno, y luego ayer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues hizo un anuncio o una declaración que llamó verdaderamente poderosamente la atención, porque dejó ver la posibilidad, así lo anunció, de que ya era tiempo de pensar en abandonar, no sé si dijo el pacto federal o la coordinación, el convenio de coordinación fiscal que sostiene con el centro del país, con el gobierno federal. Y esto hoy tuvo ya resonancia en nuestro vecino estado de Durango. El gobernador Rosas Aispuro dijo, acompañamos a Chihuahua en ese punto. ¿Qué opina de esto, licenciado? ¿Sería una ocurrencia o puede ser una realidad esto? Pues es una declaración de esas que a veces se avientan como borregos. ¿Cómo le dicen? Pues sí, un anuncio, espectacular. del momento, sí.
Sí, parece que un diputado de Morena aquí del Congreso del Estado hablaba de que Chihuahua se quería salir del pacto federal. Yo creo que él no entiende entre pacto federal, Miguel Columba, y convenio de coordinación fiscal. No, salirse del pacto federal es convertirse en un estado independiente. Es como lo que hizo Texas en 1836. Se independiza de México previa guerra contra México, se queda como estado libre y soberano como un país, y 10 años después, en el 1846, se anexa a Estados Unidos. Él se salió del pacto federal, porque el pacto federal viene de la Constitución de 1824. El convenio de coordinación fiscal, bueno, la federación dice con los estados, tanto estoy recaudando, vamos a hacer un convenio, tanto te voy a regresar en participaciones. Creo que a eso es precisamente a lo que se refiere, pero hay un mundo de diferencia entre salirse de un pacto federal y salirse de un convenio de coordinación fiscal. Sí. No, lo que México necesita ahorita, pero de una manera urgente, como una verdadera transformación, es que el pacto federal pueda replantearse. Sí, porque ya es obsoleto. Así nació mal, nació Frankenstein. Nació mal. En Estados Unidos, insisto, el pacto federal les ha funcionado. Los estados, hay estados como California, que bueno, era parte de México, pero que si lo dejaran solo sería una de las primeras economías del mundo. ¿Por qué? Porque es un estado donde los recursos que produce se invierten mayoritariamente en California. México no puede hacer eso porque los recursos, la mayor parte de los recursos que se producen se van al centro, allá se consumen y nos regresan solamente un porcentaje. Y entonces tenemos una federación rica con estados pobres y municipios miserables, cuando que los municipios deberían de ser ricos, los estados ricos, y eso harían rica también a la federación. ¿Cabría aquí la expresión entonces, en otro sentido, de Andrés Manuel López Obrador cuando dice no puede haber gobernantes ricos con pueblos pobres? ¿Aquí no puede haber un gobierno federal rico con estados pobres? Exactamente, porque finalmente son los estados, las regiones, las que producen la riqueza, son los que producen los bienes, los servicios, todo eso. La Ciudad de México, discúlpeme, pero consume a lo carajo. Los recursos van para allá. Todo está y subsidiado. Lo mismo sucede en los estados con los municipios. Todo está subsidiado gracias precisamente a los estados del norte de la República. Se subsidia con todo. Vea la educación en la UNAM, vea el transporte, vea todo, mientras que aquí tenemos que pagar por todo y esforzarnos por producir. Y los estados a la vez hacen lo mismo. Las cabeceras, donde está la capital del estado, ahí se le invierten un montón de recursos y a las regiones le invierten bastante menos. Ve a Chihuahua y ve a Juárez. Entonces es un vicio que traemos, el cual no existe propiamente en Estados Unidos. En Estados Unidos tomen en cuenta las regiones, los condados, todo eso, produzcan su riqueza, produzcan sus impuestos, pero aquí en México no. Y una verdadera transformación por parte de este presidente sería: vamos a tener un real y verdadero federalismo donde se respeta a los estados, se reconoce a los estados, porque estos corruptos neoliberales y demás que ya se fueron no lo reconocieron. Eso sería precisamente hacer justicia. Si a los estados se les dejan recursos que producen en impuestos, en lo que sea, el estado produce más y la federación tiene un mayor porcentaje en cuanto al monto de lo que pueda llevarse, no al porcentaje, en cuanto al monto de lo que pueda llevarse, porque si tenemos estados ricos, la federación como consecuencia es rica, porque los municipios serían también ricos. Esto es lo que sucede en los Estados Unidos. Por eso el federalismo, insisto, ya producto de la experiencia ha funcionado. En México no, aquí tenemos un centralismo abusivo, definitivamente que nos hace tributarios de ellos, y vienen y con la sola voluntad del tlatoani en turno, bueno, a los tlatoanis de los 12 que hubo en Tenochtitlan, a uno le decía, tlatoani es el que habla, güey tlatoani, gran orador, le anteponían güey tlatoani, nada más que aquí no podemos decir eso. Pues entonces, qué bien hizo, y un comentario en relación a la administración que encabezó Enrique Peña Nieto, pues entonces yo creo que fue un buen acierto para los juarenses,
el que Enrique Peña Nieto haya cedido los derechos del fideicomiso de los puentes internacionales. Vea usted, ¿quién paga en los puentes internacionales? ¿Dónde está el puente internacional? Y sin embargo los recursos se iban a México. Sí. Y el corruptote de Peña Nieto se los entrega al municipio de Cuauhtémoc, perdón, ojalá también, de Juárez, y esos recursos se aplican aquí en Juárez. Eso es federalismo, Hugo. Claro, eso es federalismo. Eso es federalismo. Por eso le decía que fue un acierto muy importante para el municipio de Juárez, para el estado de Chihuahua, que contara con esos recursos que sí son bastante... Ahora dígame usted, sí. llegó la cuarta transformación, y si no hubieran entregado esos recursos, aunque sea un fideicomiso que aplique el Estado y lo que sea, pero aquí en Juárez, en obras, en pavimentaciones y demás, dígame, con esta cuarta transformación, llega Andrés Manuel López Obrador y le hubieran pedido estos recursos para Juárez, ¿usted cree que nos los hubiera dejado? Si se llevó los recursos del fondo minero para los pueblos pobres, con los que hacían una que otra obra, si les quitó los recursos a los pueblos mágicos que tanto batallaron para que les dieran esa categoría, ¿usted cree que nos hubiera dado los recursos de los puentes internacionales? Eso es federalismo, una verdadera transformación es que realmente nos convirtamos en verdadero país federal, con estados libres y soberanos, como dice es voluntad del pueblo mexicano, es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, pero unidos en una federación según los principios de la Carta Magna. Federalismo es respetar los recursos de los estados, no la soberanía, pero sí la autonomía, y un estado que se esfuerce en producir, que eso que produce realmente traiga un beneficio para los habitantes de ese estado, no que entre más produces, entre más impuestos das, más te castiga la federación y se lo lleva para ir a subsidiar otras regiones, especialmente la Ciudad de México. Por eso los gobernadores, sobre todo los del norte, me parece que ya están oponiéndose a esto que está sucediendo, porque tenemos gobierno federal, pero no parece que sea gobierno para los estados del norte. Nos tienen muy abandonados y cada vez que pueden nos quitan, nos recortan. Vaya, sí mandan el dinero para los ancianos, para los estudiantes, lo hemos dicho muchas veces aquí desde antes de que otros lo dijeran, una compra anticipada de votos, pero eso no produce riqueza en una región. No produce oportunidades. No produce oportunidades, y también otro de los problemas del federalismo es que basta con la decisión del centro, de los gobernantes federales, para que nos quiten lo que quieran. ¿Y qué podemos hacer ante esa circunstancia? Solamente declaraciones como la de Javier Corral, vamos a salirnos del pacto, no del federal, ojalá que hubiera estado del convenio norte, de coordinación fiscal. Del convenio de coordinación fiscal, pero luego van a decir, bueno, te sales del convenio, pues nosotros ya no te mandamos nada. Porque así han sido de abusones los presidentes de la república que dicen que vivimos en un federalismo, que vivimos en una república, hoy una república austera, según esto, no entienden lo que es república, por cierto, y le hablan de austeridad, pero la austeridad, pues la estamos pagando la región. Pues ojalá el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque anuncia que después del día 16 de septiembre, del desfile del 16 de septiembre, pues va a acudir a la Ciudad de México para tratar de hacer reflexionar a la Secretaría de Hacienda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues ya lo dijo, Chihuahua no tiene futuro con esta política hacendaria que está implementando el gobierno de la República. Pues ahí quiere hablar de frente con el Tlatoani, porque usted verá, según relata la historia, el último Moctezuma, a él los súbditos no le podían ver a los ojos. Ojalá y estos súbditos sí vayan con el Tlatoani actual, que está ahí, y le puedan ver a los ojos, hablarle con claridad y que él entienda que Chihuahua es México y México es Chihuahua, que hay que respetar a las regiones, a los estados y a los municipios. Él lo que debe hacer y dejarles sus recursos en mayor abundancia para que estos puedan producir. Que no haga lo que hicieron los anteriores presidentes,
que decían que vivimos en una república federal, pero en realidad vivimos un terrible centralismo y un presidencialismo que más parecía monarquía, realmente, un presidencialismo autoritario y a veces hasta dictatorial. Que la verdadera transformación sea esa, es por lo que estamos clamando en los estados. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias, licenciado Leodoro Juárez González, y nos vemos la semana que entra aquí en Expectativa Noticias. ¿Cómo va a celebrar el día 15 de septiembre, el día de la Noche del Grito? Hay que ir a ver a la diosa de la cumbia, ¿verdad? ¿En dónde, la diosa de la cumbia? ¿Quién sabe? Pero en algún lugar, o el Porque Coyote aquí de va a la ser Sierra. Julián, ¿eh? Aquí va a ser Julián. Ah, viene Julián. Aquí se van a invertir 10 millones de pesos, yo no sé si todos para Julián, pero se van a invertir 10 millones de pesos para celebrar el Día del Grito de la Independencia. Oiga, qué contento estaría don Miguel Hidalgo. ¿Verdad? Y Costilla, Morelos, Ni le diga, porque por esa cantidad es capaz de resucitar don Miguel Hidalgo. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Qué contentos estarían de venir a decir toda la sangre que derramamos para que viniera a cantar el Julián. Está bien. Bueno, estamos contentos. Bueno, correcto. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Con el favor de Dios. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias.